Las estrellas nunca se habían visto tan frías. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de la Estación de Defensa Orbital de la Tierra, observando cómo se acercaba la flota enemiga. 50.000 naves alienígenas se movían por el espacio como un enjambre de insectos furiosos. Cada nave era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Cada una llevaba suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad. ¿Cuánto falta para que lleguen a la Tierra?, preguntó Chen. 12 horas, almirante, respondió su oficial de comunicaciones. Su voz temblaba ligeramente. Quizás menos se aceleran. Chen asintió. Llevaba años esperando este día, pero aún así se sentía como un puñetazo en el estómago. El Consejo de la Hegemonía finalmente había decidido que la humanidad era un problema demasiado grande como para ignorarlo. Durante 300 años, los humanos se habían expandido por la galaxia. Construyeron colonias en mundos muertos y los hicieron verdes. Explotaron asteroides y convirtieron el espacio vacío en bulliciosas rutas comerciales. Eran ruidosos, desordenados y se negaban a seguir las reglas de nadie más. A la hegemonía no le gustaba eso. 12 especies alienígenas controlaban la mayor parte de la galaxia. Se hacían llamar el Consejo de la Hegemonía y habían estado al mando durante miles de años. Su tecnología era avanzada. Sus flotas eran masivas. Sus leyes eran absolutas, o eso pensaban. La almirante Sexatara solicita un canal de comunicación, dijo el oficial. Shen se enderezó el uniforme. Comuníquela. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro alienígena. La almirante Sexatara parecía un cruce entre un lagarto y un pájaro. Sus escamas eran de un azul oscuro y sus ojos del color del oro viejo. Había liderado las flotas de la hegemonía durante más de un siglo. Mundos enteros se rendían solo con oír su nombre. Almirante humana, dijo Sexatara. Su voz era suave pero fría. Estoy aquí para entregar el juicio final del Consejo de la Hegemonía. La escucho, respondió Chen. Su especie ha violado 17 leyes galácticas principales. Han colonizado sistemas restringidos. Han interferido con las rutas comerciales de la hegemonía. Se ha negado a someterse a la autoridad competente. Los ojos de Sexatara se entrecerraron. El Consejo ha decidido que la humanidad debe ser corregida. Chen sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Y qué significa eso exactamente? Rendición completa. Sus fuerzas militares serán disueltas. Sus colonias quedarán bajo el control de la hegemonía. Su mundo natal aceptará una fuerza de ocupación permanente. Sexatara sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. A cambio, permitiremos que su especie siga existiendo. Qué generoso por su parte, dijo Chen con sequedad. Tienen 6 horas para responder. Si se niegan, tomaremos lo que queremos por la fuerza. La almirante alienígena se inclinó hacia adelante. Debería mencionar que la resistencia es inútil. Mi flota podría destruir todo su sistema solar sin romper la formación. La pantalla se oscureció. Chen permaneció en silencio por un momento. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba. Algunos parecían asustados, otros enfadados. Todos la miraban en busca de respuestas. «Consígame un canal seguro con la base Europa», dijo finalmente. «¿Almirante?», preguntó su oficial de comunicaciones. «La base Europa ha estado inactiva durante 20 años». «Ya no», respondió Chen. «Use el código de autorización Prometeo 77 Alpha». Los ojos del oficial se abrieron de par en par. Todo oficial militar conocía ese código, aunque nunca lo hubieran usado. Era la llave al secreto más profundo y oscuro de la humanidad. La pantalla volvió a parpadear. Esta vez mostraba a un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos cansados. El doctor Marcus Webb parecía no haber dormido en días. «Sarah», dijo Webb, «me preguntaba cuándo llamarías». «Marcus, dime que está listo». Webb se frotó la cara. «¿Qué significa listo?» «No hará estallar el sistema solar, si es lo que preguntas». «Probablemente». «Eso no es precisamente tranquilizador». «Sarah, ¿sabes lo que es esta cosa? ¿Sabes lo que puede hacer? ¿Estás segura de esto?» Chen miró la flota que se acercaba. 50.000 naves. Suficiente potencia de fuego para quebrar planetas. Todas venían a esclavizar o destruir a su especie. «Nos dieron 6 horas para rendirnos», dijo ella. Webb asintió lentamente. «Entonces no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Empezaré la secuencia de activación». «¿Cuánto tiempo?» 4 horas para alcanzar la máxima potencia.
Quizás menos si nos saltamos algunas comprobaciones de seguridad. Sáltatelas todas, Marcus. Si esto no funciona, las comprobaciones de seguridad no importarán de todos modos. Webb suspiró. Entendido. Prometeo entrando en línea. La pantalla se oscureció de nuevo. Chen se giró hacia su tripulación. Todas las naves, prepárense para los protocolos de evacuación. Quiero que todos los transportes civiles estén listos para saltar a las colonias exteriores. Las naves militares formarán una línea defensiva alrededor de la Tierra. Almirante, dijo su oficial táctico, con todo respeto, nuestra flota entera no durará ni 5 minutos contra esa fuerza. No se supone que duren 5 minutos, respondió Chen. Solo necesitan ganarnos tiempo. Mientras tanto, en las profundidades del hielo de Europa, algo antiguo comenzaba a despertar. La instalación Prometeo había sido construida en absoluto secreto hacía 40 años. Solo una docena de personas sabían que existía. Aún menos entendían lo que era en realidad. El doctor Webb caminaba por pasillos que habían estado vacíos durante 2 décadas. La iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras en las paredes. El eco de sus pasos resonaba en el silencio. Llegó a la sala de control principal y empezó a accionar interruptores. Uno por uno, sistemas masivos cobraron vida. Las lecturas de energía subieron desde 0 hasta cifras que deberían haber sido imposibles. Informe de estado del computador. La voz de Webb resonó. Prometeo desencadenado al 15% de potencia. Una voz tranquila respondió. Todos los sistemas primarios están funcionales. El campo de distorsión de la realidad está estable. Webb sonrió con amargura. Campo de distorsión de la realidad. Habían pasado 20 años intentando encontrar un nombre mejor. Nunca lo lograron. El Prometeo desencadenado no era solo una nave. Era la respuesta de la humanidad a una simple pregunta. ¿Y si las leyes de la física fueran más bien sugerencias? Otras especies habían construido cañones más grandes y escudos más fuertes. Los humanos habían decidido construir algo que podía ignorar las reglas por completo. Inicie la secuencia de emergencia, ordenó Webb. Secuencia de emergencia iniciada. Tiempo estimado para alcanzar la superficie. 3 horas y 47 minutos. En las profundidades del hielo de Europa, la estructura más grande que la humanidad había construido jamás comenzó a moverse. El Prometeo desencadenado medía 2,5 kilómetros de largo y tenía una forma que no debería poder volar. Su casco estaba hecho de materiales que técnicamente no existían y era impulsado por reacciones que rompían varias leyes fundamentales. Mientras ascendía a través del hielo, el propio espacio parecía curvarse a su alrededor. De vuelta en la estación de defensa de la Tierra, las alarmas comenzaron a sonar. «Almirante», gritó el oficial de sensores. «Estoy detectando firmas de energía masivas desde Europa. Lo que sea que esté ahí abajo, es grande». Chen sonrió por primera vez en horas. «Eso, teniente, es la póliza de seguros de la humanidad. Ya lo verá. Todas las naves mantengan posiciones defensivas y envíen un mensaje a la almirante Sexatara. ¿Qué debe decir?» La sonrisa de Chen se hizo más amplia. «Dígale que quizá quiera reconsiderar su oferta». La flota de la hegemonía continuó su avance, confiada en su abrumadora superioridad. No tenían idea de que la humanidad se había estado preparando para este momento durante décadas. Pronto aprenderían que los humanos eran muy buenos rompiendo cosas, incluido el propio universo. La almirante Sexatara se encontraba en el centro de mando de su nave insignia, el Dominio Eterno. A su alrededor, docenas de oficiales de diferentes especies trabajaban en sus puestos. El puente zumbaba con la eficiencia silenciosa que provenía de siglos de conquista. «Informe», ordenó. «Todos los elementos de la flota están en posición», respondió su oficial táctico. Era un Krell, alto y delgado, con 4 brazos y una piel como de metal pulido. La flota de defensa humana ha tomado posiciones alrededor de su mundo natal. 47 naves en total. Sexatara se rió. No fue un sonido agradable. 47 naves contra 50,000. O son increíblemente valientes o increíblemente estúpidos. Quizás ambas cosas, almirante, sugirió otro oficial. Señala a todas las naves. Comiencen el ataque en 4 horas. Quiero que esto termine rápido. Sexatara se giró hacia su oficial de comunicaciones. ¿Alguna respuesta de los humanos? Sí, almirante. Dijeron que quizá usted quiera reconsiderar su oferta. Los ojos dorados de Sexatara se entrecerraron. ¡Qué divertido!
Creen que tienen algo que pueda amenazarnos. Tenía buenas razones para estar confiada. Su flota representaba el poderío militar combinado de 12 civilizaciones avanzadas. Algunas de sus naves eran más antiguas que la propia civilización humana. Otras portaban armas que podían quemar la atmósfera de un planeta. La humanidad solo llevaba 3 siglos viajando por el espacio. Eran niños jugando con juguetes, o eso pensaba ella. En las profundidades del hielo de Europa, el Prometeo desencadenado finalmente se liberó. El Dr. Webb observaba desde la sala de control cómo la obra de su vida emergía al espacio abierto. Incluso después de 20 años construyéndola, la nave todavía le quitaba el aliento. Se veía incorrecta. Esa era la única forma de describirla. El casco se curvaba en direcciones que dolía mirar. Partes de la nave parecían existir en diferentes lugares al mismo tiempo. Los motores brillaban con una luz que no correspondía a ningún color que debiera existir. Todos los sistemas en verde, anunció el computador. Campo de distorsión de la realidad en máxima estabilidad. La capitana Chen solicita permiso para abordar. Permiso concedido, respondió Webb. Un pequeño transbordador se acercó al Prometeo desencadenado. A medida que se aproximaba, el transbordador comenzó a estirarse y doblarse. No físicamente, sino de maneras que hacían que los instrumentos de Webb gritaran advertencias. El transbordador existía normalmente en un momento, y al siguiente parecía estar en 3 lugares a la vez. Así era como funcionaba la nave. No se movía por el espacio como las naves normales. Convencía al espacio para que se moviera a su alrededor. La capitana Sarachen había dejado su puesto en la estación de defensa para tomar el mando del arma más poderosa de la humanidad. Se había entrenado para este momento durante 15 años, estudiando una física que la mayoría de los científicos consideraban imposible. Mientras su transbordador atracaba en el Prometeo desencadenado, sintió que la realidad se alteraba a su alrededor. Las paredes de la nave parecían respirar. La gravedad apuntaba en direcciones que no tenían sentido. Caminar por los pasillos requería que pensara a dónde quería ir, en lugar de simplemente mover los pies. El puente era la parte más extraña de todas. Existía mayormente en el espacio normal, pero las pantallas de visualización mostraban cosas que no deberían ser posibles. Las estrellas aparecían como espirales de color. El espacio vacío se retorcía con patrones de luz y sombra. «Bienvenida a bordo, capitana», dijo el comandante James Park, su segundo al mando. Parecía pálido pero decidido. «Todas las estaciones reportan estar listas». «Gracias, comandante». «Navegación. Trace un curso hacia la flota de la hegemonía». Capitana», dijo el oficial de navegación, «¿cómo se supone que tracemos un curso con esta cosa?» Chen sonrió. «Piensa a dónde quiere ir. La nave se encargará del resto». Mientras tanto, Sexatara recibía sus primeros informes sobre las extrañas lecturas de Europa. «Almirante», dijo su oficial científico, «estoy detectando firmas de energía imposibles desde la luna humana. Las lecturas no coinciden con ninguna tecnología conocida». «Explíquese». «Imposible», exigió Sexatara. El oficial científico, un miembro de la raza etérea conocida por su avanzado entendimiento de la física, parecía confundido. «Las firmas de energía son negativas en algunas dimensiones y positivas en otras. Las lecturas de masa fluctúan entre 0 e infinito. O nuestros instrumentos están completamente rotos, o los humanos han construido algo que viola las leyes fundamentales de la física. Revise los instrumentos». «Los he revisado 17 veces, almirante. Funcionan perfectamente». Sexatara frunció el ceño. Los etéreos nunca se equivocaban con la física. Si uno de ellos decía que algo era imposible, normalmente lo era. «Muéstrenmelo», ordenó. La pantalla principal mostró las lecturas de los sensores de Europa. Lo que Sexatara vio no tenía sentido. Las lecturas mostraban un objeto masivo que parecía existir en múltiples lugares simultáneamente. Su producción de energía era a la vez enorme e insignificante. Su masa era aplastante y, al mismo tiempo, ingrávida. «¿Qué estoy viendo?», preguntó. «Desconocido, almirante. Pero sea lo que sea, se está moviendo hacia nosotros». Fue entonces cuando el Prometeo desencadenado apareció en sus pantallas. Todos los oficiales del puente se quedaron en silencio. La nave humana parecía haber sido diseñada por alguien que odiaba el concepto del espacio tridimensional. Era enorme, pero también parecía pequeña. Se movía rápido, pero también parecía estar quieta. «¿Cuánto falta para que nos alcance?», preguntó Sexatara. «Eso es difícil de calcular,
almirante. Según nuestros sensores, ya está aquí, pero también sigue en Europa, de alguna manera. Tampoco ha salido del muelle todavía. Sexatara sintió algo que no había experimentado en décadas: incertidumbre. Todas las naves, a puestos de combate, apunten a esa nave. Almirante, dijo su oficial táctico, los sistemas de puntería no pueden fijar el objetivo. El computador no puede decidir dónde está realmente la nave. En el Prometeo desencadenado, la capitana Chen observaba a la flota de la hegemonía prepararse para la batalla. Las naves enemigas se veían impresionantes en sus pantallas, pero sabía que estaban pensando en términos de combate espacial normal. Esto no sería un combate espacial normal. Capitana, dijo su oficial de comunicaciones, la nave insignia de la hegemonía nos está llamando. Comuníquelos. El rostro de Sexatara apareció en la pantalla. Parecía enfadada y confundida a partes iguales. Nave humana, dijo. Identifíquese y declare sus intenciones. Aquí la capitana, Saracen de la nave terrana Prometeo desencadenado. Estamos aquí para discutir su retirada del espacio humano. No está en posición de exigir nada. Mi flota la supera en 50.000 a una. Chen se reclinó en su silla de capitana. A su alrededor, el propio espacio parecía pulsar con una energía apenas contenida. Almirante, lo está pensando de forma equivocada. No le superamos en número 50.000 a 1. Le superamos en número 1 a 50.000. Eso no tiene sentido. Lo tendrá en un momento. Esta es su última advertencia. Retírense del espacio humano o demostraremos por qué construimos esta nave. Sexatara se rió. ¿Una nave contra toda mi flota? Ustedes los humanos realmente están locos. Quizás, replicó Chen. Pero también somos muy buenos resolviendo problemas. Y ahora mismo, su flota es nuestro problema. Cortó la comunicación. Alrededor de Prometeo desencadenado, el espacio comenzó a ondular como el agua. Las leyes de la física, que habían permanecido constantes durante miles de millones de años, de repente se volvieron negociables. La flota de la hegemonía estaba a punto de aprender que la humanidad había convertido el universo mismo en un arma. Todas las estaciones, anunció Chen, prepárense para el combate. Y recuerden, no solo estamos luchando contra naves, estamos luchando contra la suposición de que el universo tiene que tener sentido. La mayor batalla espacial de la historia galáctica estaba a punto de comenzar, y lo rompería todo. La almirante Sexatara había conquistado 47 mundos en su carrera. Había visto armas que podían atravesar los núcleos de los planetas. Había presenciado flotas destruir sistemas estelares enteros. Nada en la galaxia la sorprendía ya, hasta ahora. Almirante, dijo su oficial científico, con la voz tensa por el miedo. El espacio alrededor de la nave humana se está comportando de forma extraña. La gravedad fluctúa en patrones que no deberían ser posibles. La velocidad de la luz parece estar cambiando en áreas localizadas. Eso es imposible, replicó Sexatara, pero a su voz le faltaba su confianza habitual. Sí, almirante. Debería ser imposible, pero está sucediendo de todos modos. En su pantalla principal, la nave humana continuaba desafiando todo lo que entendía sobre la realidad. El Prometeo desencadenado parecía existir en varios lugares a la vez, su imagen parpadeando entre diferentes posiciones como un mal holograma. Todas las naves, ordenó, abran fuego. Apunten a la nave humana. 50.000 naves respondieron al unísono. La potencia de fuego combinada podría haber hecho añicos lunas y hervido océanos. Rayos de plasma lo suficientemente calientes como para derretir acero surcaron el espacio. Misiles de antimateria que podían fracturar continentes se dirigieron hacia su objetivo. Bombas de gravitones que curvaban el propio espacio volaron junto a armas que no tenían nombre en ningún idioma humano. Era suficiente destrucción para acabar con civilizaciones. Todo se detuvo a 3 kilómetros del Prometeo desencadenado. Las armas no rebotaron en escudos ni fueron absorbidas por blindaje. Simplemente se detuvieron, suspendidas en el espacio como insectos atrapados en ámbar. Los rayos de plasma se congelaron en pleno vuelo. Los misiles derivaron inmóviles. Incluso las bombas de gravedad quedaron allí, sus efectos de distorsión de la realidad contenidos en burbujas de espacio-tiempo retorcido. ¿Qué acaba de pasar?, exigió Sexatara. Desconocido, almirante. Todas las armas han cesado su movimiento de avance exactamente a 3 kilómetros del objetivo. Parecen estar suspendidas en algún tipo de campo de distorsión espacial. Sexatara miró la pantalla. En 300 años de guerra,
Nunca había visto nada parecido. Los humanos no habían destruido las armas entrantes ni las habían desviado. Simplemente habían hecho que el espacio alrededor de su nave se negara a dejar que las armas continuaran. En el Prometeo desencadenado, la capitana Chen observaba el ataque congelado con sombría satisfacción. Impresionante, dijo. ¿Cuántas naves acaban de dispararnos? Todas ellas, capitana, respondió su oficial táctico. Aproximadamente 3 millones de armas individuales, y todas están simplemente detenidas. El campo de distorsión de la realidad las mantiene en estasis. Existen en el espacio normal, pero el tiempo se mueve de manera diferente allí. Desde su perspectiva, todavía viajan hacia nosotros a toda velocidad. Desde nuestra perspectiva, no se mueven en absoluto. Chen asintió. Había estudiado la teoría durante años, pero verla en la práctica seguía siendo asombroso. El Prometeo desencadenado no solo doblaba las leyes de la física, convencía a la realidad de que las leyes eran más bien directrices. Capitana, dijo su oficial de comunicaciones, la almirante Sexatara nos está llamando de nuevo. Comuníquela. El rostro de la almirante alienígena apareció en la pantalla. Sus ojos dorados estaban muy abiertos por algo que podría haber sido miedo. ¿Qué han hecho?, exigió. Sexatara. Hemos detenido su ataque, respondió Chen con calma. Sus armas están perfectamente a salvo. Solo están tardando mucho tiempo en llegar a nosotros. Esto es imposible. Ninguna especie tiene tecnología que pueda manipular el espacio-tiempo a esta escala. Tiene razón. Ninguna especie la tiene. Pero los humanos no somos como otras especies. No aceptamos que las cosas sean imposibles. Simplemente descubrimos cómo hacerlas posibles de todos modos. Chen se levantó de su silla de capitana. A su alrededor, el puente zumbaba con un poder que incomodaba la propia realidad. Almirante Sexatara vino aquí para obligar a la humanidad a someterse. Trajo 50,000 naves porque pensó que una fuerza abrumadora nos haría rendir, pero cometió un error crucial. ¿Qué error? Asumió que jugaríamos limpio. Chen cortó la comunicación y se dirigió a su oficial de armas. Apunte al centro de su formación de flota. Prepare el cañón Titán. Todos los oficiales del puente guardaron silencio. Se habían entrenado para este momento, pero usar realmente el cañón Titán era algo completamente distinto. Capitana, dijo el oficial de armas con cautela. ¿Está segura de esto? Una vez que disparemos, no hay vuelta atrás. Tuvieron su oportunidad de irse en paz, replicó Chen. Dispara el cañón Titán. En las profundidades de Prometeo desencadenado, una maquinaria que no debería existir comenzó a activarse. El cañón Titán no era un arma en el sentido tradicional. No disparaba rayos de energía ni proyectiles. En su lugar, disparaba el propio espacio-tiempo concentrado. La realidad gritó. El rayo que emergió de Prometeo desencadenado era invisible a simple vista, pero todos los sensores de la flota lo detectaron. No estaba hecho de materia ni de energía. Estaba hecho de la estructura fundamental del universo, comprimida en un arma que podía reescribir las leyes de la física donde quiera que tocara. El rayo atravesó el centro de la flota de la hegemonía y todo cambió. Las naves no explotaron. No se quemaron ni se desintegraron. Simplemente dejaron de ser naves en cualquier sentido significativo. Algunas naves se encontraron dispersas en múltiples dimensiones simultáneamente. Sus tripulaciones existían en el espacio normal, mientras sus cascos existían en el hiperespacio y sus motores en una dimensión donde el tiempo se movía hacia atrás. Otras naves descubrieron que las constantes de la física ya no se aplicaban a ellas. La velocidad de la luz se convirtió en la velocidad del sonido. La gravedad funcionaba de lado. La fuerza nuclear fuerte decidió que ya no quería mantener los átomos unidos. Unas pocas naves desafortunadas se encontraron experimentando el tiempo a la inversa. Durante varios segundos aterradores, sus tripulaciones vieron sus propias muertes suceder al revés antes de que las naves desaparecieran por completo de la existencia. En el espacio de un solo momento, 15,000 naves de la hegemonía dejaron de existir en cualquier sentido convencional. No fueron destruidas. Fueron editadas fuera de la realidad como errores en un manuscrito cósmico. Las naves supervivientes huyeron en pánico, sus tripulaciones gritando informes que no tenían sentido. Algunas intentaron saltar al hiperespacio solo para descubrir que el marco fundamental del viaje más rápido que la luz se había vuelto inestable. Las naves que intentaron saltar se encontraron emergiendo a años luz de sus destinos previstos, o décadas en el pasado, o en universos donde las leyes de la física eran completamente diferentes.
En el dominio eterno, la almirante Sexatara observaba con horror cómo su poderosa flota se desmoronaba a su alrededor. «Informe de daños», gritó. «Almirante», dijo su oficial táctico, con la voz temblorosa. «Hemos perdido 15.000 naves. No destruidas, perdidas. Simplemente han desaparecido. Nuestros sensores no pueden encontrar ningún rastro de ellas. ¿Y el resto de la flota? Dispersa por todo el sistema. Muchas naves informan que sus motores de velocidad superlumínica están fallando. Algunas están experimentando desplazamientos temporales. Otras registran lecturas de física imposibles». Sexatara se hundió en su silla de mando. En un solo disparo, los humanos habían causado más daño a su flota que guerras enteras. Pero peor que las pérdidas era la implicación. Si la humanidad podía hacer esto una vez, podía hacerlo de nuevo. «Almirante», dijo su oficial de comunicaciones en voz baja. «La nave humana nos está llamando». El rostro de la capitana Chen apareció en la pantalla. Parecía tranquila, como si no acabara de reescribir las leyes fundamentales de la realidad. «Almirante Sexatara», dijo Chen. «Creo que estábamos discutiendo su retirada del espacio humano». «¿Qué han hecho?», susurró Sexatara. «Nos hemos defendido. Su flota nos atacó, así que respondimos apropiadamente. Han roto las leyes de la física». «No», replicó Chen con una leve sonrisa. «Solo hemos demostrado que las leyes de la física son más flexibles de lo que pensaban. Ahora, ¿está lista para discutir los términos, o le gustaría que demostráramos nuestras capacidades de nuevo?» Sexatara miró sus naves restantes, dispersas y rotas por el sistema solar. Muchas ya huían hacia el borde del sistema, con tripulaciones demasiado aterrorizadas para seguir órdenes. Por primera vez en su larga carrera, la almirante Sexatara se encontró en una batalla que no podía ganar. Los humanos habían hecho lo imposible. Habían convertido la propia realidad en un arma. El silencio que siguió al disparo del cañón Titán fue el sonido más aterrador que la almirante Sexatara había oído jamás. En toda su flota, las balizas de emergencia gritaban advertencias que no tenían sentido. Las naves informaban que sus computadoras de navegación no podían determinar qué dirección era arriba. Otras decían que sus motores funcionaban perfectamente, pero de alguna manera los movían hacia atrás en el tiempo. Unas pocas naves afirmaban estar recibiendo mensajes de sí mismas desde dimensiones alternativas. «¿Informe de situación?», exigió Sexatara, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Su oficial científico, una de las mentes más brillantes de la raza etérea, levantó la vista de sus instrumentos con los ojos llenos de terror. «Almirante», dijo lentamente, «tenemos un problema muy grande. Explíquese. El arma humana no solo destruyó nuestras naves, dañó el propio espacio-tiempo. El área donde nuestras naves fueron destruidas se ha convertido en lo que solo puedo describir como una herida en la realidad. Las constantes fundamentales de la física están fluctuando aleatoriamente dentro de una esfera de aproximadamente 1 hora luz de diámetro». Sexatara sintió frío a pesar del calor de su puente. «¿Qué significa eso para nuestras naves?» «Cualquier nave que entre en esa área experimenta cambios impredecibles en las leyes de la física. Algunas naves han informado que la velocidad de la luz ahora es variable. Otras dicen que la gravedad funciona a la inversa. 3 naves afirman que han comenzado a recibir señales de radio del futuro. En el puente de la ira del Titán, el capitán Quexar del 47º Grupo de Batalla de la Hegemonía estaba aprendiendo de primera mano lo que significaba la física impredecible. «Ingeniería», gritó. «¿Por qué nos movemos hacia atrás?» «Desconocido, señor», fue la respuesta. «Nuestros motores están a pleno empuje hacia adelante, pero algo nos está arrastrando en reversa. Además, señor, el reactor está funcionando al 150% de eficiencia, lo que debería ser imposible. ¿Y por qué la gravedad artificial apunta hacia el techo? Estamos trabajando en ello, señor». Quexar se aferró a su silla de mando mientras su nave se precipitaba por el espacio en direcciones que no existían hacía 5 minutos. A través de sus visores, podía ver otras naves girando sin control mientras sus tripulaciones intentaban entender por qué izquierda se había convertido en morado y adelante en ayer. «Señor», gritó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo un mensaje de la nave humana. Póngalo en pantalla». La imagen de la capitana Chen apareció en la pantalla. Parecía preocupada, lo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera parecido enfadada. «Capitán Quexar», dijo, «estamos detectando inestabilidades masivas en el espacio-tiempo local de su nave.
Estamos preparados para ofrecer asistencia. ¿Asistencia? Quexar rió amargamente. Ustedes nos hicieron esto. Nos defendimos de un ataque no provocado, replicó Chen con calma. Pero no nos interesa ver sufrir a sus tripulaciones por las malas decisiones de su almirante. ¿Les gustaría ayuda para estabilizar la física de su nave? Quexar quiso negarse, pero en ese momento la gravedad de su nave cambió de nuevo, y varios oficiales flotaron hacia lo que solía ser una pared. ¿Qué tipo de ayuda? Preguntó. Podemos emitir un campo de estabilización de la realidad localizado. Restaurará la física normal en su área inmediata, pero necesitarán alejarse de la zona de disrupción inmediatamente después. Quexar miró a su alrededor en el puente. La mitad de su tripulación estaba pegada al techo. Su oficial táctico se materializaba y desmaterializaba. Su consola de navegación mostraba cartas estelares de 17 galaxias diferentes. Háganlo, dijo. El Prometeo desencadenado se acercó y, de repente, todo volvió a la normalidad. La gravedad apuntaba hacia abajo. El tiempo se movía hacia adelante. El color azul dejó de saber a matemáticas. Gracias, dijo Quexar en voz baja. De nada, ahora saque su nave de aquí antes de que las inestabilidades regresen. Mientras tanto, los efectos de cañón Titán se estaban extendiendo más allá de la zona de batalla. En Hegemonía Prime, el mundo capital del gobierno galáctico, se convocaban sesiones de emergencia a todas horas. Informes llegaban de todo el sector describiendo fenómenos imposibles. La canciller Vexana, líder del Consejo de la Hegemonía, se encontraba ante una reunión de los seres más poderosos de la galaxia. Representantes de 2 especies llenaban el gran salón, pero por primera vez en siglos, parecían asustados. ¿A qué nos enfrentamos?, preguntó al principal asesor científico. Algo sin precedentes, respondió el asesor. Era antiguo, incluso para los estándares de su longeva especie. Los humanos han demostrado la capacidad de convertir en armas las fuerzas fundamentales de la realidad. Las implicaciones son asombrosas. Explíquelo en términos que pueda entender. Imagine si alguien le diera a un niño la capacidad de cambiar las leyes de las matemáticas. 2 más 2 podría ser igual a 7 en su presencia. La multiplicación podría funcionar al revés. El concepto mismo de número podría dejar de existir. ¿Y eso es lo que los humanos pueden hacerle a la física? Aparentemente, sí. Nuestros físicos lo llaman manipulación de la realidad exótica aplicada. Los humanos han aprendido a convencer al universo de que sus propias reglas son opcionales. En el salón, murmullos de miedo recorrieron a los representantes reunidos. La delegación de los Krell, conocida por su poderío militar, parecía particularmente conmocionada. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que puede cambiar las reglas de la existencia?, preguntó el general Tesmore de los Krell. No lo hacemos, replicó simplemente el asesor científico. No se puede librar una guerra contra un oponente que puede decidir que tus armas no funcionan, que tus naves no existen y que tu comprensión fundamental de la realidad es errónea. La canciller Vexana sintió el peso del liderazgo sobre ella. La hegemonía había gobernado la galaxia durante milenios porque tenían la tecnología más avanzada y las flotas más grandes. Pero la tecnología era inútil contra un enemigo que podía reescribir las leyes que hacían posible la tecnología. ¿Qué quieren?, preguntó. Según sus comunicaciones, quieren que dejemos en paz el espacio humano. No exigen tributos ni territorios. No están tratando de conquistarnos. Solo quieren que los dejen en paz. ¿Y si nos negamos? El asesor científico señaló una pantalla holográfica que mostraba la zona de batalla alrededor de la Tierra. Naves derivaban sin rumbo por regiones donde la física se había vuelto loca. Algunas naves existían en múltiples lugares a la vez. Otras parpadeaban entre dimensiones como luces moribundas. Entonces demostrarán sus capacidades. De nuevo, y la próxima vez podrían no limitarse a objetivos militares. En toda la galaxia, conversaciones similares tenían lugar en cientos de mundos. Antiguas inteligencias artificiales que habían dormido durante eones despertaron para analizar la amenaza. Civilizaciones que habían librado guerras durante millones de años de repente se encontraron unidas por el terror. En la Tierra, la capitana Chen recibía informes de todo el espacio humano sobre los efectos del cañón Titán. «Capitana», dijo su oficial científico, «estamos recibiendo informes de inestabilidades físicas hasta en el sistema Centauri. El viaje más rápido que la luz se está volviendo poco fiable en todo el sector. ¿Qué tan grave es? Algunas naves llegan a sus destinos antes de haber partido. Otras emergen del hiperespacio en universos paralelos.
El gremio de mercaderes ha suspendido todos los viajes no esenciales hasta que las inestabilidades se calmen. Chen se frotó las sienes. Sabía que el cañón Titán tendría efectos secundarios, pero verlos en la práctica era aleccionador. ¿Alguna noticia de la flota de la hegemonía? La almirante Sexat ha retirado sus naves restantes al borde del sistema. No están intentando acercarse a la Tierra, pero tampoco se van. Creo que tienen miedo de usar sus motores de velocidad superlumínica. Inteligente por su parte. ¿Cuánto tiempo hasta que las inestabilidades se desvanezcan? Desconocido, capitana. El doctor Webb estima entre 6 meses y 6 años. Nunca antes habíamos disparado el arma, así que estamos aprendiendo sobre la marcha. Chen asintió. El cañón Titán había funcionado exactamente como estaba diseñado. Había detenido a la flota de la hegemonía y demostrado el poder de la humanidad, pero también había creado un desorden que tardaría años en limpiarse. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección. La humanidad no sería conquistada, esclavizada ni destruida, pero también estaban aprendiendo que los humanos eran gente razonable que no quería gobernar la galaxia. Solo querían que los dejaran en paz para construir cosas imposibles y romper las leyes de la física. La pregunta ahora era si la hegemonía sería lo suficientemente inteligente como para aceptar ese acuerdo. 6 meses después de la batalla de Sol, la galaxia se veía muy diferente. La capitana Saracen estaba en la cubierta de observación de Prometeo desencadenado, viendo los equipos de reparación trabajar en una nave dañada de la hegemonía. La nave alienígena colgaba en el espacio como un pájaro roto, su casco retorcido en formas que había llevado 3 semanas descubrir cómo arreglar. «Capitana», dijo el comandante Park, uniéndose a ella en el mirador. «El crucero Krell, vigilancia eterna, solicita permiso para acercarse. Concedido. ¿Cómo van sus reparaciones?» El doctor Webb dice que otros 2 días. Su nave quedó atrapada en un bucle temporal cuando intentaron saltar al hiperespacio la semana pasada. Su tripulación experimentó los mismos 5 minutos 847 veces antes de que pudiéramos estabilizarlos. Chen asintió. Era la misma historia en todo el sector. Las inestabilidades físicas causadas por el cañón Titán habían convertido los viajes espaciales en una pesadilla para todos. Las naves que intentaban usar motores de velocidad superlumínica se encontraban dispersas en el tiempo y el espacio como dados cósmicos lanzados por un dios loco. La ironía no se le escapaba. La humanidad había construido el arma definitiva para defenderse, y ahora pasaban la mayor parte de su tiempo ayudando a sus antiguos enemigos a lidiar con las consecuencias. «Capitana», la llamó su oficial de comunicaciones. «Mensaje entrante de la Tierra. Es el almirante Webb. El doctor Marcus Webb había sido ascendido después de la batalla, aunque insistía en que todavía se sentía más cómodo con una bata de laboratorio que con las insignias de almirante. Su rostro apareció en la pantalla principal, con aspecto cansado pero satisfecho. «Sara», dijo, «tengo noticias de la reunión del Consejo de la Hegemonía. ¿Buenas o malas noticias? Eso depende de tu perspectiva. Han disuelto oficialmente la hegemonía como alianza militar. Cada especie vuelve a gobernar su propio espacio». Chen arqueó una ceja. «Eso es ciertamente un cambio. Se pone mejor. La canciller Vexana ha solicitado personalmente una reunión con representantes humanos. Quieren discutir acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua». ¿Defensa mutua? Hace 6 meses intentaban conquistarnos. Webb sonrió. Es curioso cómo cambian las actitudes cuando te das cuenta de que el otro lado puede reescribir la realidad. Además, 3 especies han solicitado formalmente acceso a la investigación física humana. Quieren aprender a adaptar su tecnología a la nueva realidad. A través del visor, Chen observó cómo el crucero Krell se acercaba lentamente. Su capitán, Kexar, había sido uno de los primeros oficiales enemigos en aceptar la ayuda humana después de que su nave quedara atrapada en la disrupción de la realidad. Ahora ayudaba a coordinar las operaciones de rescate para otras naves. Era extraño cómo la guerra podía convertirse en cooperación tan rápidamente. ¿Alguna noticia sobre las otras naves de clase Titán?, preguntó Chen. Siguen durmiendo pacíficamente en el hielo, aunque el almirante Reeves cree que deberíamos construir más, por si acaso. Esperemos no necesitarlas nunca. La verdad era que la humanidad no quería gobernar la galaxia. Habían construido las naves de clase Titán porque se negaban a ser gobernados por nadie más. Las armas eran lo suficientemente poderosas como para romper el universo, pero su verdadera fuerza residía en no tener que volver a usarlas nunca.
La noticia se había extendido rápidamente por la comunidad galáctica. La humanidad tenía 12 naves más como el Prometeo desencadenado escondidas en el hielo de Europa. Nadie quería comprobar si eso era cierto. En Hegemonía Prime, la ex canciller Vexana se reunió con el nuevo gobierno de su especie. El título de canciller ya no existía. En su lugar, los etéreos habían creado un consejo de iguales con representantes de todas las principales civilizaciones galácticas. La delegación humana ha aceptado compartir su tecnología de estabilización de la realidad, anunció a los representantes reunidos. A cambio, les estamos proporcionando nuestros datos de cartografía estelar e información de rutas comerciales. El general Tesmore de los Krell se inclinó hacia adelante. ¿Realmente vamos a confiarles nuestra información más sensible? General, replicó Vexana, podrían haber destruido toda nuestra civilización con un solo disparo. En cambio, han pasado los últimos 6 meses ayudándonos a reparar los daños de su propia arma. Creo que podemos confiarles unas cartas estelares. El general Krell refunfuñó, pero no discutió. Todos en la sala habían visto los informes de la zona de batalla. Los humanos podrían haber aprovechado su ventaja, conquistado mundos, exigido tributos. En cambio, habían ofrecido asistencia técnica y ayuda humanitaria. Fue la demostración de poder más aterradora que cualquiera de ellos había presenciado. El poder de destruirlo todo combinado con la sabiduría de no usarlo. ¿Y qué hay de su expansión en nuestro espacio?, preguntó el embajador Kellan del colectivo Nexus. No se están expandiendo en nuestro espacio, replicó Vexana. Se están expandiendo en un espacio vacío que reclamamos pero que nunca colonizamos. La diferencia es importante. Pero el principio es que intentamos imponer nuestras leyes a una especie que podía reescribir las leyes de la física. Perdimos estrepitosamente. La voz de Vexana llevaba el peso de la amarga experiencia. Los humanos han dejado claro que están dispuestos a coexistir pacíficamente con cualquiera que no intente esclavizarlos. Sugiero que aceptemos esa oferta. Mientras tanto, en los territorios del borde exterior, la humanidad continuaba su expansión hacia las estrellas, pero ahora lo hacían como socios en lugar de invasores. La capitana María Santos estaba en el puente de la nave de exploración Nuevos Horizontes, observando cómo una nave de colonización conjunta, humana y alienígena, se acercaba a un mundo prístino. La mitad de los colonos eran humanos. La otra mitad eran refugiados de especies que habían perdido sus mundos natales durante las guerras de la hegemonía. Hermoso planeta, dijo su primer oficial, un Krell llamado Eston, que se había unido a su tripulación después de la batalla. Buena atmósfera. Suelo rico, mucha agua, espacio para todos, asintió Santos. Los humanos tomarán el continente norte. Los etéreos quieren las islas flotantes, y el colectivo Nexus prefiere las ciudades submarinas de todos modos. Estaba funcionando mejor de lo que nadie había esperado. Los humanos eran buenos haciendo habitables los mundos muertos. Otras especies tenían tecnologías que podían convertir los mundos habitables en paraísos. Juntos, estaban creando algo nuevo. Una comunidad galáctica basada en la cooperación en lugar de la conquista. Capitana, la llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo un mensaje prioritario de la Tierra. Póngalo en pantalla. El rostro del almirante Chen apareció en la pantalla. Estaba de vuelta en la Tierra, supervisando la integración de tecnologías humanas y alienígenas. María, dijo, quería avisarte. Estamos recibiendo informes de una flota desconocida que se acerca desde el núcleo galáctico. Los sensores de largo alcance sugieren que no son de ninguna especie conocida. Santos sintió un escalofrío. ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande como para ser un problema. Estamos acá de Prometeo desencadenado del muelle. Por si acaso, ¿crees que son hostiles? Desconocido. Pero si lo son, al menos sabemos que nuestro gran garrote todavía funciona. Santos sonrió con amargura. El Prometeo desencadenado se había hecho famoso en toda la galaxia, no solo como un arma, sino como un símbolo. Representaba la voluntad de la humanidad de defenderse a sí misma y a sus aliados contra cualquier amenaza. ¿Entendido, almirante? Mantendremos los ojos abiertos por aquí. La pantalla se oscureció y Santos se giró hacia su tripulación mixta de humanos y alienígenas. «Han oído al almirante», dijo. «Contactos desconocidos acercándose desde el núcleo. Todas las naves del sector deben mantener la preparación defensiva e informar de cualquier actividad inusual». Eston asintió. «¿Crees que esta nueva flota será como la hegemonía?» «No lo sé», respondió Santos.
Pero si lo son, están a punto de aprender la misma lección que la hegemonía. ¿Qué es? Santos miró hacia las estrellas, donde naves humanas y alienígenas trabajaban juntas para construir un futuro mejor. Que la humanidad no empieza las peleas, dijo, pero las termina. En las profundidades del hielo de Europa, 11 naves de clase Titán dormían pacíficamente. Sus motores de distorsión de la realidad estaban fríos y silenciosos. Sus armas estaban apagadas. Parecían monumentos a una guerra que ya había terminado, pero estaban listas. La galaxia había aprendido a respetar a la humanidad, no porque los humanos fueran los más fuertes o los más listos o los más avanzados. Habían aprendido a respetar a la humanidad porque eran la especie que podía romper el universo si era necesario, pero que elegía no hacerlo. Era una lección que resonaría a través de las estrellas por generaciones venideras. Hay algunas especies que puedes conquistar, otra que puedes destruir, y algunas que simplemente deberías dejar en paz. La humanidad había demostrado que pertenecía a la tercera categoría, y todos en la galaxia estaban mejor por ello.